tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este primer Caleidoscopio en la época de verano. Comenzamos el verano con un programa lleno de eventos culturales. Por ejemplo, hablamos de libros, el que se presentó recientemente en la Galería Sargadelos de Ferrol. Nos referimos a la publicación sobre el periodista Xaime Quintanilla Martínez, que nació en el año 1891, y en esta publicación se pueden ver artículos suyos publicados en periódicos locales como El Correo Gallego y otras cabeceras nacionalistas. Esta publicación se realizó gracias a la labor ingente de los trabajadores, de los historiadores Ana Romero Maciá y Carlos Pereira Martínez. Gracias también al director de la revista Ferrol Análisis descubriremos mucho más acerca de esta publicación que, como decimos, les recordamos, es sobre ese periodista conocido en Ferrol, Xaime Quintanilla Martínez. Y continuaremos este Caleidoscopio, este programa cultural de Televisión Ferrol, hablándoles del segundo certamen de fotografía Ferrol da Ilustración, un patrimonio en positivo. En esta exposición, que está ubicada en el Centro Sociocultural Nova Caixa Galicia, se pone de manifiesto el compromiso de la Fundación, que lleva el nombre de Nova Caixa Galicia, precisamente a favor del desarrollo de la cultura, con la celebración del segundo certamen de fotografía que les comentábamos al principio, Ferrol da Ilustración, un patrimonio en positivo. Se trata de una exposición en la que veremos fotografías relacionadas con la revitalización del Ferrol metropolitano y su potenciación para conseguir esa declaración, ese título de Patrimonio Histórico de la Humanidad. Patrimonio de la Humanidad. Tenemos más temas, tenemos también conciertos y otros temas culturales que vamos a darles a conocer en el sumario. El cantante canario Pedro Guerra interpretó en el Teatro Jofre sus temas más conocidos y algunos nuevos. Este artista produce su primer disco, el 13º de toda su carrera musical, con una temática claramente social. La ciudad de Ferrol volvió durante 3 días a la época de la Ilustración el pasado fin de semana. Esta feria se recuperó el año pasado y se adelantó ahora unas semanas para el mayor disfrute de todos los ferrolanos. El Centro Cultural Torrente Ballester acogió la presentación del libro Canido Século XXI, una publicación sobre este barrio. Esta edición fue realizada gracias a la colaboración de la Diputación de La Coruña y el Concello de Ferrol. Y comenzamos este programa cultural regresando al siglo XVIII, porque se celebraba el pasado fin de semana, entre el viernes y el domingo, una nueva edición de la Feria de la Ilustración. Este mercado contó con 70 puestos de artesanía y con un programa de actividades que recreó hechos históricos de la época aquí en la ciudad de Ferrol. Se presentaba la feria con el objetivo de recrear la historia más próxima de esta ciudad en un ambiente por una parte festivo y por otra participativo. Entre los actos paralelos que tuvieron lugar, la Asociación de la Batalla de Brión desfiló con sus uniformes y sus fusiles del año 1802 e hicieron descargas en honor a 2 personajes ilustres, Jorge Juan y Carlos III. Sin más, les dejamos con este mundo de la Ilustración, con este Ferrol del siglo XVIII que pudimos recrear perfectamente y vivirlo hace muy poquitos días, el fin de semana pasado. La concejala de fiestas del Concello de Ferrol, Susana Martínez Galdós, inauguraba el viernes pasado una nueva edición del Mercado de la Ilustración, que se desarrolló entre el día 15 de junio y el 17, ambos incluidos, en el Cantón de Molins y en la Plaza de la Constitución. La feria, que se inspira en el Ferrol del siglo XVIII, contó con la participación de 70 puestos de artesanía y con una amplia programación de actividades paralelas.
Entre algunos de los actos que tuvieron lugar durante este mercado de la Ilustración, destacó el organizado por la Asociación de la Batalla de Brión, que recreó el sábado varios episodios históricos de la ciudad. Esta agrupación, uniformada con sus trajes y fusiles de 1802, desfiló por el cantón de Molins e hizo descargas de honor a dos grandes ilustrados que marcaron el crecimiento de Ferrol como ciudad, Jorge Juan y Carlos III. Preparados para hacer fuego. ¡Apunten! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Retiren! ¡Armas al hombro! Otras actividades que se desarrollaron a lo largo de todo el fin de semana fueron una ofrenda floral en el monumento de Churruca, un recibimiento al monarca Fernando VI y la escenificación de personajes ataviados con los trajes del siglo XVIII, que realizaron pequeñas representaciones teatrales. Asimismo, la feria contó con actividades específicas para el público infantil. La titular de fiestas destacó que el principal objetivo fue recrear nuestra historia más próxima como ciudad en un ambiente festivo y participativo. Martínez Galdós también agradeció, en nombre del Concello de Ferrol, el trabajo de las entidades, entre ellas el de la Asociación de Mujeres Amistad de Santa Mariña, que se ocuparon de diseñar y coser los trajes de época. Esta Feria de la Ilustración, después de años sin celebrarse, se recuperó el pasado año para las fiestas de verano. En esta edición, tras estudiar varias alternativas en cuanto al calendario, se decidió adelantarla a los días previos al periodo de vacaciones de la mayoría de los ferrolanos, con el objetivo de que volviese a ser un éxito de participación, como así sucedió. Pues dejamos ya el cantón de Molins y esa Feria de la Ilustración que se volvía a celebrar este año para irnos al Centro Cultural Torrente Ballester, porque allí hace unos días el alcalde de Ferrol reafirmaba el compromiso del concello con la transformación del barrio de Canido en la presentación del libro Canido século XXI. José Manuel Rey señalaba en este acto los cambios que se están produciendo en este barrio de la mano de las obras incluidas en el Plan Europeo Urban, que respetarán, decía, siempre el encanto y la idiosincrasia de este barrio. La publicación que les comentábamos, Canido século XXI, está editada por la Diputación Provincial de La Coruña y coordinada por Juan Burgoa, de autoría plural, con textos e ilustraciones de Fernando Bores, Eduardo Hermida, Gonzalo Collado o José María Pérez Parallé, entre otros, en un acto en el que no podía faltar y no faltó el presidente de la Asociación de Vecinos de Canido, Andrés López Afonte, que estuvo acompañado, además de por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, también por el presidente de la Diputación de La Coruña, Diego Calvo. Vamos a conocer más por dentro esta publicación que habla de Canido y de toda su historia. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, presidió en la capilla del Centro Cultural Torrente Ballester la presentación del libro Canido século XXI, editado por la Diputación de La Coruña a petición de la Asociación de Vecinos O Cruceiro de este barrio. En el acto también participaron el presidente del organismo provincial y concejal de turismo, Diego Calvo, el responsable de la entidad vecinal, Andrés López Afonte, y Juan José López Burgoa, coordinador de la publicación. La publicación Canido século XXI nace como consecuencia de la libertad, don más preciado del hombre. En la historia de su gestación, a la que ya me he referido, han intervenido hombres de militancia política muy distinta, y esta asociación reclamó para su ayuda al hombre, no al político. Esta asociación de vecinos no entiende de ideología, pero sí entiende que es más fácil llegar al hombre que al político. En su intervención, el primer edil de la ciudad felicitó a la Asociación de Vecinos por haber cumplido el objetivo de sacar a la luz este libro que ayuda a hacer barrio. En este sentido, Rey Varela reconoció el trabajo de la entidad porque está a pie de calle, lo que le permite conocer a la perfección la realidad y las necesidades de la zona. Ferroláns profesionais de diversos ámbitos, algúns deles veciños de Canido,
aportan as súas reflexións e coñecementos sobre a historia do barrio, as súas tradicións, o seu patrimonio cultural e artístico, os seus festexos ou tamén algúns dos seus personaxes ilustres, entre outros aspectos que se recollen en Canido século XXI. Canido século XXI está coordinado por Juan Burgoa y es un libro de autoría plural, en el que participan Fernando Bores, Eduardo Hermida, Xaime López, Felipe Martínez Cotobad, Álvaro Porto, Elia Rico, José Varela y Eliseo Zaera. Como presidente da Diputación, alégrome, lógicamente, de participar nesta iniciativa que xa ven dende hai moito tempo, que por fin pode ver a luz, e que está cheo de boas historias, cheo de historia, pero tamén de moi boas lendas. Pero me quedo coa parte traseira do libro, non? Na que di, un barrio é o que os seus veciños queren que sexa. E iso é o máis importante. La publicación se completa con ilustraciones de González Collado y Julio Ferrín y con un retablo poético y de textos de José María Pérez Parallé, Xoana Torres, Vicente Araguas y Manuel Masdías. La publicación alberga aspectos como la historia de Canido, su patrimonio cultural, sus personajes ilustres y sus fiestas, entre muchos otros. Un gran libro, este Canido século XXI, y seguimos hablándoles de libros. Al principio de este programa ya se lo adelantábamos, ese libro conocido como Sobre la vida del periodista Xaime Quintanilla Martínez. El Club de Prensa de Ferrol presentaba esta publicación la semana pasada en la Galería Sargadelos, obra de los historiadores Ana Romero Maciá y Carlos Pereira Martínez. Ambos autores recopilan una variadísima documentación de artículos de prensa escrita por esta personalidad que nacía en el año 1891 y en su mayoría estos artículos se encontraban en el Correo Gallego y otras cabeceras nacionalistas. Vamos ya a conocer más acerca de esta publicación, no solamente de la mano de esos historiadores, sino que también en este acto de presentación estaba el director de la revista Ferrol Análisis, José Antonio Pontefar, que también nos dio unas claves sobre esta publicación, conocida, que lleva el título de Xaime Quintanilla Martínez, xornalista en Ferrol. El Club de Prensa de Ferrol presentó la semana pasada en la Galería Sargadelos el libro Xaime Quintanilla Martínez, xornalista en Ferrol, obra de los historiadores Ana Romero Maciá y Carlos Pereira Martínez. Ambos autores recopilan una amplia y variada documentación de artículos de prensa escrita por esa personalidad, nacida en 1891, en su mayoría procedente del periódico local El Correo Gallego y otras cabeceras nacionalistas. O intelectual moderno é distinto. É un intelectual que pensa, que estudia, que medita, que reflexiona, que teoriza, pero que tamén trata de incidir na súa medida no que é a vida, no que é o mundo que o circunda. Ese intelectual moderno, comprometido, é Xaime Quintanilla Martínez. Xaime Quintanilla compaginó su profesión médica con su entrega a la actividad cultural de Ferrol, vinculada al teatro, los coros populares, el Ateneo Ferrolano, etc., y el activismo político como militante socialista. Alcalde de Ferrol entre 1931 y 1934, así como un profundo compromiso con el Estatuto de Galicia. E aquí está o libro, un libro fermoso, e ademais eu creo que quedou moi ben porque ten numerosas ilustracións de Ferrol de diversas épocas, pero que hasta eu creo que sirven para contextualizar tamén un pouco todo ese período histórico que viviu Quintanilla, e se non foi Quintanilla tamén foron, no caso personal, a súa nai e a súa avoa, que eran naturais desta vila. La temática de los artículos recopilados en el libro recoge un amplio apartado dedicado a la cultura y a los espectáculos escénicos representados en el Teatro Jofre, música, obras. Otras preocupaciones de Quintanilla Martínez pasan por el tema de la lengua, el nacionalismo, el voto femenino y lo estrictamente profesional dedicado a la sanidad pública. Con este libro de 267 páginas, el Club de Prensa continúa con su línea editorial de documentos Ferrol Análisis, un corpus pensado para recuperar la memoria colectiva de la ciudad, destacando personajes o hechos que dieron sentido a nuestro ser ciudadano y alimentaron el orgullo de ser ferrolano.